una diversidad de organismos. La mayoría de ellos, o yo diría que todos, forman parte de lo que llamamos las redes tróficas o cadenas tróficas, en donde hay una serie de organismos que están relacionados entre sí, desde organismos muy sencillos, bueno, podemos decir sencillos, que son los que están en la base de las cadenas de las redes tróficas, y a partir de ellos se da una serie de, podemos llamarle escalones, en donde los organismos que están subiendo en esta cadena, en esta red, son más activos, de mayor tamaño, con una serie de características que los transforman o los caracterizan como organismos que son capaces de comerse a los de abajo, ¿sí? Y en esta diapositiva podríamos ver una cadena que parece sencilla, pero podemos hacerla todo lo complejo que uno quiera, ¿no? Empezamos del lado izquierdo con un tipo de organismos que se conoce como krill. El krill son crustáceos de tamaño microscópico. Este krill es utilizado por una diversidad de organismos como alimento. Uno de los depredadores de este tipo de organismos son, por ejemplo, las ballenas, ¿sí? Que a pesar de su enorme tamaño se alimentan de organismos microscópicos. Es un proceso de una relación de presa-depredador, pero bueno, aquí me puse a hacer una cadena relativamente simple, donde puse al krill, luego puse ahí unas anchovetas, pingüinos, un leopardo marino y luego un tiburón blanco. En ese orden podemos decir el grande se come al pequeño, y empezaríamos ahí con un ciclo, ¿no? Esto en la naturaleza es, digamos, lo común, y este tipo de cadenas tróficas en donde interactúan presas y depredadores las podemos ver en prácticamente cualquier ambiente, ¿sí? Aquí metí a un intruso, la ranita que está ahí al centro, que no forma parte de esta cadena trófica, pero la puse para poder representar a todos los tipos de animales que conocemos, ¿no? Invertebrados, peces, aves, mamíferos, otra vez peces y anfibios, ¿sí? Todos estos organismos son depredadores, ¿no? La ranita que se ve ahí tan inocente, pues si la vemos en su ambiente natural, es un depredador muy activo de insectos sobre todo, pero hay ranas que son capaces de comer a otros vertebrados, ¿no? Hay ranas que son capaces de comerse, por ejemplo, a mamíferos pequeños como roedores, y así incluso hay ranas que se alimentan de aves. Sí, las cadenas, las relaciones presa-depredador en la naturaleza son sumamente complejas, y existe una diversidad de organismos que están interactuando en ellas. Bueno, en la anterior pues estábamos hablando de vertebrados. En esta lo que trato de representar es de que también los organismos sin esqueleto, los llamados invertebrados, también forman parte de estas relaciones presa-depredador. Y en la naturaleza, en el presente, tenemos también una diversidad de invertebrados depredadores. Lo que está a la izquierda es una sepia, es un cefalópodo, un pariente muy cercano de los pulpos, de los calamares, en fin. Y la sepia es un depredador hiperactivo, ¿sí? Que se desplaza de manera muy similar a como lo hacen los pulpos, y las sepias se alimentan, por ejemplo, de peces. Y entonces este es un ejemplo de cómo la relación presa-depredador no siempre es de un organismo de los que consideramos de grupos taxonómicos superiores, sino que aquí es al revés, un grupo inferior. Esto de inferior está mal dicho, pero bueno, un grupo de invertebrados es capaz de alimentarse de vertebrados, ¿no? Es una relación muy particular. Acá a la derecha, del lado izquierdo, tenemos un representante del grupo de los gasterópodos, de caracoles. En particular, este ejemplar forma parte de un grupo que se conoce como
cónidos. Son famosos porque tienen una especie de estilete que proyectan hacia sus presas, atraviesan la presa y a la vez inyectan un veneno. Este veneno paraliza sus presas y una vez que están paralizadas, el gasterópodo es capaz de alimentarse de su presa. Sus presas pueden ser muchos tipos de organismos, incluyendo peces. Bueno, yo diría que los peces es el alimento más común para este grupo de gasterópodos. Hay cerca de 8,000 especies de cónidos, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de cómo los invertebrados también son depredadores muy activos. Tenemos a la derecha, en el centro, una estrella de mar que se está comiendo un erizo. Abajo, estrellas de mar que se están alimentando de esponjas y de corales. Luego tenemos una fotografía de un nautiloideo, que es otro cefalópodo, un depredador también muy activo, ¿sí? También se alimenta de peces y de una diversidad de organismos. Y el ejemplar que está al centro no es un depredador, pero tiene una marquita en la parte del lumbo de la concha, sí se ve el hoyito. Ese hoyito se lo provocó un gasterópodo. El gasterópodo es un depredador. Los gasterópodos que son capaces de perforar este tipo de conchas son depredadores activos que lo que hacen es perforar la concha del bivalvo y lo hacen exactamente en donde se insertan los músculos que evitan que la concha se abra o que permiten que la concha se abra y se cierre. Cuando perfora exactamente en ese punto, rompe el músculo y la almejita se abre. Y en ese momento el gasterópodo es capaz de comerse el cuerpo blando de la almeja. Entonces, las relaciones que podemos encontrar en el presente presa-depredador son enormes, enormes en cantidad, en complejidad, en fin, ¿no? Entonces, la que sigue, me voy a ir hacia atrás y lo que voy a hacer es describir a los depredadores más característicos o más famosos, ¿sí? De diferentes tiempos, ¿sí? Del presente, de los tiempos más recientes hacia el pasado. Y lo que podemos ver es de que conforme nos vamos hacia atrás en el tiempo, la diversidad es cada vez más diferente a la que conocemos en el presente, ¿sí? Si nos vamos a tiempos relativamente recientes, como por ejemplo algunos de los organismos que están aquí, no tienen antigüedades de más de 20, 30 mil años. Bueno, aquí la mayoría de los organismos que están ilustrados son organismos recientes, ¿no? Pero en la fotografía de abajo hay dos osos, que son los que están al frente, que son osos que vivieron en el Pleistoceno, ¿sí? Todos estos organismos que están aquí son organismos recientes, repito, son mamíferos. Y todos se van a caracterizar por ser carnívoros. Entonces, en el presente, y todavía hace 30, 40 mil y tal vez hasta unos 3, 4 millones de años, los depredadores más característicos en los ambientes terrestres son del orden carnívoro, ¿sí? En el orden carnívoro tenemos a todos los organismos que están en ese arbolito. Entonces, los más conocidos son los cánidos, ¿sí? Que es donde está el perro, el lobo, el coyote, todos esos tipos de carnívoros. Están los félidos, donde están desde los gatitos que tenemos en casa hasta tigres, leones, etcétera, ¿sí? Pero además de ellos hay otros grupos que también son carnívoros, también son depredadores y que en el presente son relativamente comunes. Por ejemplo, están los mustélidos, donde está la marta, el hurón y cosas muy parecidas. Están los úrsidos, todos los osos, ¿sí? Que no todos los osos son depredadores. Por ejemplo, tenemos al panda, que es herbívoro, ¿sí? También podríamos pensar que la depredación es la relación del herbívoro con las plantas, ¿sí? Ese también es un tipo de depredación.
pero de ese tipo de depredación yo no voy a hablar hoy, ¿sí? Bueno, pero entonces el panda no es carnívoro, pero también es un depredador. Todos los otros componentes del grupo de los úrsidos son famosos por ser omnívoros, que quiere decir que se alimentan de prácticamente cualquier cosa, pero todos ellos llegan a cazar presas y alimentarse de ellas. Bueno, en el presente, la mayor parte de los depredadores terrestres que conocemos están dentro de los carnívoros, del orden carnívoro, pero también tenemos otro grupo de depredadores que está en un grupo que llamamos marsupiales, ¿sí? Todos los carnívoros son organismos placentados, es decir, las crías se desarrollan en el interior de la madre, están asociados a una placenta, pero los marsupiales no. Los marsupiales, pues yo creo que todo el mundo sabe, son esos animalitos que las crías se desarrollan en un marsupio, en una bolsa, y dentro de los marsupiales tenemos también varios tipos de